Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa. Para comprender la caracterización metodológica de una investigación, resulta necesario y conveniente indagar por sus bases epistemológicas, de modo que se halle el sentido o la razón de ser de los procedimientos. Para producir el conocimiento científico. Siguiendo con el argumento anterior, el abordaje de los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias sociales busca establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden del humano, así como también comprender la lógica de los caminos que se han construido para producir intencionalmente y metódicamente el conocimiento sobre ellas. En relación con esto último, Taylor y Bogdan, 1992, señalan que lo que define la metodología es simultáneamente tanto la manera en que como enfocamos los problemas como la forma en que buscamos las respuestas a los mismos. En un planteamiento relacionado, Guba, 1990, logra una interesante tesis que permite diferenciar el enfoque o paradigma de investigación social a partir de la respuesta a tres preguntas básicas. Primera, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Segunda, ¿cómo se concibe la naturaleza de las relaciones investigador y el conocimiento que se genera? Tercera, ¿cuál es el modo en que se construye o desarrolla el conocimiento investigativo? De acuerdo con lo anterior, los paradigmas que se clasifican en esto son positivista, pospositivista, crítico social, constructivista y dialógico. Los dos primeros identifican a los llamados enfoques cuantitativos y los tres últimos se asemejan o corresponden a los enfoques cualitativos respectivamente. Las maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad. La corriente positivista responde a la primera pregunta: ¿cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y de la realidad? En términos de la aceptación de la existencia de cosas independientes del pensamiento, es decir, de una realidad objetiva dirigida a leyes y mecanismos de la naturaleza. Sin embargo, frente al tema de su conocimiento, existen diferencias importantes entre el positivismo y el pospositivismo, pues mientras para el primero, esas entidades o cosas pueden ser conocidas a través de generalizaciones relativamente libres del tiempo y del contexto, bajo la forma de leyes causales de carácter absoluto, posibles de generalizar, para el segundo, dicha realidad nunca podrá ser totalmente aprehendida, ya que su obediencia a leyes naturales solo podrá ser entendida de una manera incompleta. Para el segundo grupo, que incluye las diferentes corrientes cualitativas, existe una clara diferencia entre lo que puede denominarse realidad empírica, objetiva o material. Con respecto al conocimiento de esta, se puede construir y que correspondería a lo que apropiadamente se puede denominar realidad epistémica. La primera puede tener una existencia independiente a un sujeto que la conozca, mientras que la segunda necesariamente requiere para su existencia de un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura y unas relaciones sociales particulares que hacen que la realidad epistémica dependa para su definición, comprensión y análisis del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar propias de esos sujetos cognoscentes. Las formas de entender la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que éste genera. Esto es, las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera. Existe también una marcada diferencia en la respuesta planteada desde los dos grupos de paradigmas investigativos. Para el grupo en el que se ubican el positivismo y el pospositivismo, es esencial que el investigador adopte una postura distante y no interactiva como condición de rigor que permita excluir los juicios valorativos o cualquier otra influencia derivada de la visión propia, tanto del investigador como de los sujetos o objetos de investigación, de los análisis e interpretación que dan origen a los resultados y las conclusiones de la investigación.
Para el grupo en el que se sitúan los paradigmas crítico-social, constructivistas y dialógico, en cambio se asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado, en la cual los valores median o influyen. La generación del conocimiento lo que hace necesario es meterse en la realidad, que es objeto de análisis, para poder comprenderla tanto su lógica interna como en su especialidad. La subjetividad y la intersubjetividad se coinciden entonces como los medios e instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y como un obstáculo para el desarrollo del conocimiento, como lo asumen los paradigmas del primer grupo. Esto es el positivismo y el pospositivismo. El modo de construir el conocimiento. Ante esta nueva pregunta, otra respuesta que se genera establece entre dos tipos de investigación, objeto de discusión, una frontera bastante clara para el grupo al que pertenecen el positivismo y el pospositivismo. El experimento y la estadística constituyen las principales herramientas de las que dispone el investigador para construir el conocimiento. El modo de construir el conocimiento. Ante esta nueva pregunta, otra respuesta que se genera establece entre dos tipos de investigación, objeto de discusión, una frontera bastante clara para el grupo al que pertenecen el positivismo y el pospositivismo. El experimento y la estadística constituyen las principales herramientas de las que dispone el investigador para construir el conocimiento. El modo de construir el conocimiento. Ante esta nueva pregunta, otra respuesta que se genera establece entre dos tipos de investigación, objeto de discusión, una frontera bastante clara para el grupo al que pertenecen el positivismo y el pospositivismo. El experimento y la estadística constituyen las principales herramientas de las que dispone el investigador para rasgos epistemológicos comunes en las distintas modalidades de investigación cualitativa. Uno de los problemas más críticos que se encuentran en la literatura internacional sobre investigación social cualitativa es la agrupación indiscriminada dentro de un mismo todo de tradiciones filosóficas, como es el caso de la fenomenología y la hermenéutica, campos disciplinares como la sociología cualitativa, la microsociología, la pragmática y la etnografía. Son teorías antropológicas o sociales como el interaccionismo simbólico y la teoría de la acción comunicativa, que son estrategias metodológicas, como es el caso de las historias de la vida, el análisis de texto, el análisis de la conversación y la teoría fundada. Finalmente, son enfoques particulares para poder trabajar las ciencias sociales, como es el caso de la teoría crítica e investigación-acción participativa. En un sentido análogo al anterior, se pronuncia Clifford Geertz, proclamado dentro de muchos círculos académicos como su mayor exponente de la antropología contemporánea. El mencionado autor, en un artículo titulado Géneros confusos, dijo lo siguiente: la reconfiguración del pensamiento social presenta elementos de análisis que permiten comprender el actual proceso de recomposición de las ciencias sociales. No obstante, esta heterogeneidad manifiesta se descubren algunas preocupaciones epistemológicas comunes, tales como intentar la construcción de un tipo de conocimiento que permite captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural, y asimismo poder asumir que el acceso al conocimiento de lo específicamente humano se relaciona con un tipo de realidad epistémica cuya existencia transcurre en los planos de su subjetivo y lo intersubjetivo, y no solo del objetivo.
Todo lo anterior se traduce a la necesidad de adoptar una postura metodológica de carácter dialógico en las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos. Entre otros, también son aceptados como elementos de análisis para poder producir los conocimientos sobre la realidad humana. Por lo dicho, problemas como el de descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de acciones humanas concretas se convierten en una constante desde las diversas búsquedas calificativas de cualitativas. Los momentos metodológicos del proceso de investigación cualitativa. Los puntos de referencia epistemológicos que hemos expuesto en parte trascendente son los que le dan sentido a los momentos en los que se han conceptualizado el proceso de investigación cualitativa. Entre estos tenemos la formulación, el diseño, la gestión y el cierre. La formulación se caracteriza por explicitar y precisar qué es lo que se va a investigar y por qué. En la lógica multidisciplinaria que triplica la investigación cualitativa, da lugar por lo menos 3 submomentos que podemos denominar inicial, intermedio y final. El diseño está representado por la preparación de un plan flexible o emergente, como prefieren llamarlo otros, que orienta tanto el contacto con la realidad humana, objeto de estudio, como la manera en que se construirá el conocimiento acerca de ella. La gestión. Este momento corresponde al comienzo visible del investigador y tiene lugar mediante el empleo de una o varias estrategias de contacto con la realidad o las realidades objeto de estudio. El cierre. Las actividades desarrolladas en esta etapa de la investigación buscan sincronizar de manera progresiva el proceso y resultado del trabajo investigativo. Características metodológicas compartidas. En algunos acercamientos que legislativamente pueden considerarse como pertenecientes a la gran familia cualitativa, la discusión ya no estriba en el objeto de estudio de los mismos, sino en la opción metodológica más adecuada para alcanzar sus propósitos de conocimiento válido. 3 tesis a nuestro juicio engloban el conjunto de la discusión metodológica en las distintas opciones de investigación cualitativa. Estas tesis son: 1. La construcción de objetos de conocimiento dentro de las diversas tendencias de investigación cualitativa. Esto obedece a un proceso de esclarecimiento progresivo en el curso de cada investigación en particular. Número 2. Los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza multicíclica o de desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño semiestructurado y flexible. Esto implica, por ejemplo, que las hipótesis van a tener un carácter emergente y no preestablecido, y que las mismas evolucionarán dentro de una dinámica heurística o generativa y no lineal verificativa, lo que significa que cada hallazgo o descubrimiento en relación con ellas se convierte en el punto de partida de un nuevo ciclo investigativo dentro de un mismo proceso de investigación. 3. Los hallazgos de investigación cualitativa se validan generalmente por 2 vías, o bien la del consenso o bien la de la interpretación de evidencias. Estas opciones, distintas a las de tipo contrafactual, empleadas por la investigación de corte experimental o probabilístico. Complementemos lo anteriormente descrito, parafraseando a Taylor y a Vaughan, quienes plantean como rangos propios de la investigación cualitativa los que se van a anunciar a continuación. Primero, ¿es inductiva o casi inductiva? Esto quiere decir que su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación y la verificación. 2. Es holística. Quiere decir que el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino que son considerados un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, funcionamiento y significación. 3. Es interactiva y reflexiva. Esto quiere decir que los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objetos de su estudio. 4. Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Lo que quiere decir esto es que los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.
5. No impone versiones previas. Esto lo que quiere decir es que el investigador cualitativo suspende o se aparta temporalmente de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 6. Es abierta, no excluye la recolección y el análisis de datos y los distintos puntos de vista. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. En consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 7. Es humanista. Esto lo que quiere decir es que el investigador cualitativo busca acceder por distintos medios a lo privado o a lo personal como experiencia particular, captado desde las percepciones, concepciones y actuaciones de quien lo protagoniza. 8 y última. Es rigurosa, aunque de un modo distinto al de la investigación denominada cuantitativa. Aquí los investigadores buscan resolver los problemas de validez y confiabilidad por medio de los análisis detallados y profundos y de la interpretación y los sentidos compartidos.